para que sea útil para ustedes. Ya, entonces, buenos días. Partimos con la clase 13 y vamos a revisar cómo se calcula el vector cardíaco, ¿ya? Entonces, para ello vamos a analizar el uso del triángulo de Einthoven para calcular el vector cardíaco y vamos a mirar dos ejemplos, un ejemplo de rotación del vector cardíaco a la izquierda y otro a la derecha, ¿ya? Y la implicancia que eso tiene. Los resultados de aprendizaje son que ustedes puedan calcular un vector cardíaco usando dos derivaciones, ¿ya? La de 1, la de 2, o puede ser la de 1 y la de 3. O sea, las derivaciones, ¿no es cierto?, del plano triaxial del triángulo de Einthoven. Esas son las originales, derivaciones originales. Y en segundo lugar, que ustedes puedan reconocer las causas que generan rotaciones del vector cardíaco, ¿ya? Entender un poco por qué pasa eso y sus posibles causas. Ya, ¿cómo calcular el vector cardíaco usando el triángulo de Einthoven? En primer lugar, vamos a usar lo que se llaman las derivaciones bipolares, ya que son la 1, la 2 y la 3. La 1, ¿no es cierto? Y esto, los electrodos tienen que estar colocados en las extremidades superiores, brazo izquierdo, brazo derecho, y en la pierna izquierda. Y con eso se logra establecer el triángulo de Einthoven en el pecho. ¿Por qué? Porque los brazos en realidad dan hacia el hombro. Entonces cualquier conducción que hay en el brazo se refiere o se refleja al hombro. Brazo, ¿no es cierto?, izquierdo hacia el hombro izquierdo. El brazo derecho se refleja aquí porque la corriente de acción no está arriba. Entonces como que si uno se pone el electrón en el brazo, como que el punto de referencia positivo, acuérdense que cuando uno habla de dónde se pone, es un electrodo positivo. Entonces va a ser el electrodo positivo en la muñeca izquierda, electrodo positivo en la muñeca derecha, ¿ya? Y esas se van a reflejar en el hombro izquierdo y en el hombro derecho. Después, esa es la primera parte del triángulo. Después el triángulo sigue hacia la ingle, ¿ya? Pero como sabemos que el corazón está rotado hacia la izquierda, entonces esa punta de la ingle va a estar orientada hacia la pierna izquierda, ¿ya? Eso es. Entonces, si pongo un electrodo positivo en la pierna izquierda, un electrodo positivo en el brazo, en la muñeca derecha y otro en la muñeca izquierda, voy a tener el triángulo de Einthoven. Es un poco la primera cosa. ¿Qué es lo que va a medir la derivación 1? Va a medir la diferencia potencial entre ambos brazos, ¿ya? Pero siempre pensando que va a haber un electrodo positivo, ¿no es cierto?, en el brazo derecho, ¿ya? Y el negativo va a tener que estar en el izquierdo. La derivación 2 que compara la diferencia potencial en el brazo derecho con la pierna izquierda. Y ahora, ¿dónde va a estar el electrodo positivo? Va a estar en la pierna izquierda. Y el negativo va a estar en el brazo derecho. ¿Por qué? Es para que el vector vaya, el vector de registro vaya mirando el corazón desde abajo. Entonces, como el potencial de acción y la despolarización viaja hacia abajo, desde las aurículas a los ventrículos, ¿no es cierto?, va bajando. Entonces yo voy a ver las ondas positivas con la derivación 2. Y la derivación 3, que va a medir la diferencia potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿ya? Siendo la pierna izquierda de nuevo el punto positivo. Ya. Se puede ver que estas derivaciones bipolares forman un triángulo, ¿no es cierto? Y que el vértice está en la ingle y los otros dos extremos en los hombros. ¿No es cierto? Y vamos a ver la figura. Cuando estas derivaciones pasan a un plano cartesiano, se obtiene, ¿no es cierto?, el sistema de referencia axial, también conocido como círculo de Cabrera, y esto es útil para conocer la orientación del eje y del vector cardíaco. Ya, entonces aquí les presento, yo sé que esto ya lo mostré, pero de todas formas, ¿no es cierto? Aquí está la derivación 1, que tiene el electrodo negativo orientando, ¿no es cierto?, el hombro izquierdo, ¿ya? Voy a tener que darme la vuelta. No, sí, perdón, esto está al revés, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí está mostrando el hombro derecho y acá está el hombro izquierdo, el brazo izquierdo y el brazo derecho, ¿ya? Y acá está la pierna izquierda para el lado de acá, correcto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la posición que tiene, ¿ya? Y acá hacia el brazo izquierdo, ¿ya? Va a estar el electrodo positivo
de la derivación 1, ya no como lo dije recién, así que disculpen, perdón por el error. Después, en el caso de la derivación 3, se va a dar cuenta que está en el brazo izquierdo el negativo y en la pierna izquierda el positivo. Y para la derivación 2, en el brazo derecho va a estar, ¿no es cierto?, el negativo y en la pierna izquierda el positivo. Ya, al medio de estas derivaciones aparecen otras de las derivaciones aumentadas hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia el pie. ¿Ya? La R de right, derecha, la L de left y la F de foot. ¿Ya? Entonces son distintas formas de tener la posición del el electrodo de medición, ¿ya? Que sería el electrodo positivo, que es el que permite saber si viene la onda más paralela o más perpendicular. Dependiendo si viene más paralela la onda al electrodo positivo, más alta va a ser la deflexión positiva. Y acá están las posiciones donde van a estar mirando cada uno de las derivaciones, ¿no es cierto? La derivación 2 está a una orientación de 60 grados en el plano frontal, la derivación 1 está a una orientación de 0 grados en el plano frontal, y la derivación 3 estaría a una presentación de 120 grados en el plano frontal, y las otras, las derivaciones aumentadas hacia la derecha, están en el plano frontal a menos 150. ¿Qué significa esto? Significa que el punto positivo de medida está hacia la derecha, en este lugar. Después, en este otro lado, la derivación aumentada a la izquierda está su línea de medición está en el plano frontal a menos 30, aquí. Significa que aquí está el punto positivo. ¿Ya? Entonces, si la onda fuera hacia abajo, va a medir ondas negativas. Lo mismo que ABR. ABL y ABR están mirando el corazón desde arriba, ¿ya? Y por lo tanto van a ver ondas negativas normalmente. Y las que van a ver el corazón desde abajo serían la derivación 3, ABF y 2. ¿Por qué? Porque van a estar abajo, ¿ya?, del corazón. Entonces van a estar midiendo los efectos del acercamiento de las despolarizaciones hacia ella. Ya, eso. Y muy importante recordar hacia dónde van a estar mirando todas las derivaciones, ¿ya? B1 y B2 están mirando hacia el ventrículo derecho y un poquito hacia el septo. B3 y B4 están mirando todo lo que se llamaría la pared anterior y también el tabique. ¿Ya? ABF 2 y 3 están mirando desde abajo el corazón, entonces miran la pared inferior. La derivación 1, ¿ya?, que es la que está acá, ABL y ABR lo miran desde arriba al corazón, porque sus electrodos están arriba, el positivo está arriba, y B5 y B6 miran el ventrículo izquierdo, o lo que llamaríamos lateral inferior, ¿ya? Esas son las formas en que esto es súper relevante, así por eso le puse aquí que es importante, porque entendiendo esto, entendiendo esta visión de dónde están los puntos positivos, la derivación, el electrodo positivo de la derivación. Si ustedes entienden dónde está y entienden que cuando la onda se va acercando hacia ese electrodo, la deflexión es más positiva, o si se va alejando, es más negativa, van a entender bien qué es lo que está pasando en cada parte. Si es hacia el ventrículo, si es hacia la aurícula el problema, si hay una hipertrofia. Por ejemplo, si yo esperara que hay una hipertrofia en el ventrículo izquierdo, ya voy a mostrar aquí una hipertrofia, supongamos que esta línea fuera mucho más grande. Entonces voy a tener QRS más altos en B6 y B5, porque voy a lograr, ¿no es cierto?, tener mayor tiempo las despolarizaciones ahí. Entonces, el pico del R va a ser más grande. Y voy a tener QRS más negativos en B1, ¿se dan cuenta? Entonces, cosas como esas, así tan simples, en las que yo quiero que ustedes vayan visualizando. Ya. ¿Cómo vamos a calcular el vector cardíaco? Que sería el vector resultante de todos los dipolos, ya, que se van formando. Y recordemos que estos dipolos van formándose en cada fibra, ¿no es cierto? Cada fibra va teniendo una despolarización y va teniendo una parte depolarizada y otra parte polarizada.
y va viajando. Entonces se va formando un dipolo, y los dipolos van viajando hacia abajo, ¿no es cierto?, siguiendo, descendiendo por el sistema excitoconductor y por las despolarizaciones que van ocurriendo hacia los lados, en las fibras musculares. Ya, entonces, dado que va ocurriendo en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Entonces nos interesa saber la sumatoria de todos ellos. Cuando se suman todos ellos, ¿cuál sería el vector resultante? Si el vector estaría rotado en 60 grados, en 30 grados, si está rotado menos 120, si está rotado a la derecha, si está rotado normal, o si está rotado a la izquierda. ¿Para dónde está rotado? ¿Ya? Y eso me va a dar una idea de si tengo hipertrofiado el ventrículo izquierdo, si tengo hipertrofiado el ventrículo derecho, si tengo un bloqueo de una rama, etc. Si tengo una poscarga mayor hacia la, por ejemplo, supongamos una hipertensión, significaría una mayor poscarga del ventrículo izquierdo y significaría mayor fuerza del ventrículo izquierdo y se hipertrofia. Si tengo, por ejemplo, vamos a poner un mal de altura mantenido súper en el tiempo y tengo lo que se llama un corazón pulmonar, ¿ya? Voy a tener entonces una mayor poscarga, porque tengo hipertensión en la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una mayor poscarga en el ventrículo derecho. ¿Y ese qué significa? Que va a estar haciendo mayor fuerza contra una presión alta en la arteria pulmonar. Si está haciendo mayor fuerza, es como que en el ejercicio, cuando usted hace mayor ejercicio, se hipertrofia, ¿no es cierto? Ya el corazón también, el músculo se hipertrofia. ¿Y qué va a pasar? El vector se va a rotar, en vez de estar a 60, va a empezar a rotarse hasta quedar en el rango de la rotación hacia la derecha. ¿Ya? Eso. Así de simple. Así que lo que vamos a ver es algo sencillo, fácil de seguir, ¿ya? Y es un algoritmo que les voy a mostrar. Entonces, para calcular el vector, lo primero que hay que hacer es tomar dos derivaciones. Ya es la clave, dos derivaciones. Ya, segundo es que vamos a calcular el QRS en cada derivación. Ya, aquí supongamos que esta sea la derivación 1. Vamos a poner como ejemplo que fuera así. Entonces, en la derivación 1 yo puedo medir el QRS y tomo este QRS que está aquí. Ya, y yo digo, ¿cuál es la amplitud del QRS? ¿Cómo hago eso? Cuento los cuadraditos que corresponden a R a la onda positiva, cuento los cuadraditos que son negativos y los resto. Así de simple. Entonces, Q menos 1, R 7, S, supongamos que sea 2. ¿Cuál es la amplitud? Más 4. ¿Fácil? Fácil. Ya. Después hago lo mismo con la otra derivación, la derivación 2, que no la voy a poner de ejemplo aquí, ¿ya? Y después coloco esas amplitudes, las coloco en el triángulo de Itoven en el lugar que le corresponde a cada derivación, ¿ya? Y después hago una suma vectorial. El resultante es el vector cardíaco. Así es, ¿ya? Entonces, vamos a mirar. Profesor, una pregunta. Dígame. Para contar, por ejemplo, aquí el R se cuenta desde como... La línea, ¿Desde qué punto? la línea ¿Desde la línea basal. isoeléctrica? Claro. Esta no es Ah, ya. isoeléctrica, ojo, pero es basal. Bueno, entonces la línea basal es donde se cuenta en sí del R hacia arriba. Entonces ahí son Exacto. 7. Claro, claro, porque R va de ahí para arriba. Ya. R no va de ahí para abajo. Lo que va de aquí para abajo es Q. Esta es la onda Entonces, Q. Y esta de ahí ya, para entonces... abajo es la onda S. ¿Se entiende? Ya, ahora sí, ya entendí. Como lo estaba Claro. contando, creo que de donde partía de Q hacia arriba, eso yo estaba No, contando no, como no, R. no, no, no. Hay No, 8. porque Q es Q. Entonces, Bien. cada onda tiene su, ¿no es cierto? Eso. Ya, muchas gracias. Valor. Muy bien. Ya, pero mira, para que veas, súper fácil. Supongamos que apareciera solo una R y no Q, ni una S, ni una Q, ni una S, ¿ya? Mira como este. Entonces se cuentan solo los cuadraditos para arriba. Aquí tendría toda la razón, Christopher. ¿Te das cuenta? Serían 12 cuadraditos. Ya, veamos acá. Acá tiene una R y una S. Y la S es súper grande. Entonces resta bastante y da un QRS de 1. Y aquí tengo una R chica y una S súper grande. ¿Y quién gana? Gana la S. Entonces ahora el QRS es negativo. O sea, puedo tener QRS positivos, puedo tener un QRS 0,
o puedo tener un QRS negativo, ¿ya? Todas esas posibilidades las puedo tener y va a depender de qué, va a depender del tipo de corazón que tenga, si está hipertrofiado para la derecha o para la izquierda, va a depender si hay, por ejemplo, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y va a depender de dónde estoy midiendo, ¿ya? Además de eso, el otro factor es en qué derivación estoy midiendo, ¿ya? Acuérdense que las derivaciones que están hacia arriba normalmente pueden ser QRS negativos, las derivaciones que están hacia abajo, mirando desde la pared inferior, pueden ser QRS positivos, ¿ya? Eso. Ya, entonces, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo los vamos a colocar en el triángulo de Tobin? Ya, aquí me di trabajo de hacer esta, yo no soy bueno, pero vamos a ver si hago la animación. Voy a animarlo con mi dedo. Ya. Entonces, voy a asumir que tengo derivación la 1, 4 milivoltios y la otra 14 milivoltios. Asumiendo que cada cuadradito chico es 1 milivoltio. Ya, entonces, aquí tengo el triángulo y voy a colocar la derivación 1 ahí, ¿ya? Ahí está mi derivación 1. Después, la derivación 2 en este punto, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora voy a colocar los puntos 0 en cada uno de las líneas del triángulo, ¿ya? El punto 0 que sería como el punto equidistante, ¿ya? De cada uno de los vértices. Y ahora voy a colocar, ¿no es cierto?, los vectores. Ese vector que estoy colocando ahí sería un vector de 4 milivoltios, ¿ya? Esa sería la posición que debe tener en el espacio ese vector porque lo midió esa derivación, que tiene esa orientación. Después, la otra derivación que midió fue esta, ¿no es cierto? La derivación 2, midió 14. Y ahora, entonces, si los coloco en el espacio y sumo, siguiendo la regla de los vectores, que se coloca la punta en la cola del otro vector y después se une la cola del primero con la punta del segundo. Ahí tengo la punta con la cola y ahora la punta de la cola del rojo es el origen del vector resultante y la cabeza del azul o la flechita es el término del vector resultante, que sería ese. Ese vector sería el vector resultante o vector cardíaco, ¿no es cierto? Ya. Y ahora, ¿cómo sé yo cuánto está rotado eso? Simplemente lo superpongo en el triángulo de Cabrera, ¿no es cierto? Ahí está, lo superpongo ahí. Entonces, ¿cómo está rotado? Está rotado normal. ¿Cuánto? No sé, pero está cerca de, supongamos, 45, cerca, algo así. ¿Ya? Es como si tratáramos de dividir entre este punto 30 y acá hiciéramos tres líneas. 40, 50, ¿no es cierto? Está como entre 40 y 50. Supongamos que está a 45 grados. Esa sería la rotación del vector cuando yo tengo un paciente al cual le mido la derivada 1 y me da el QRS de la derivada 1 y el QRS de la derivada 2 me da 14. Es una persona normal, ¿ya? Eso. ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro. Ya, perfecto. Ahora vamos a mirar ejemplos de vector rotado a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Ok. Entonces, supongamos ahora que la derivación 2 está súper negativa, ¿ya? Y la derivación 1 está con un QRS alto. Entonces vamos a volver a colocar, colocamos las derivaciones y ahora, ¿no es cierto?, colocamos la derivación 2 negativa. Ayer. Después la derivación 1 más grande y sumo las dos vectores, ¿no es cierto? Y me da un vector resultante que sería ese que está ahí. Ya, y ese vector está rotado hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que en el corazón que algo está rotado a la izquierda va a significar que
probablemente hay más masa muscular en el ventrículo izquierdo. Eso es lo que puede significar. Es muy normal, ¿ya? Especialmente si tengo alguna, alguna dificultad para que el flujo de sangre salga por la válvula aórtica, ¿ya? Si tengo alguna dificultad o tengo una mayor poscarga, ¿no es cierto? Esas mayores poscargas podrían ser por varias causas. Podrían ser por hipertensiones, ¿no es cierto? Hipertensiones sanguíneas, ¿ya? Pueden ser por, también por estrechamiento, estenosis de la válvula aórtica y obesidad, en fin, aumento de la resistencia, un montón de otras alteraciones que podrían generar esta, ¿no es cierto? Mayor masa y mayor cantidad de vectores, ¿no es cierto? Que hacen que entonces que el vector cardíaco se rote hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, eso va a hacer que esa rotación se vea de esa manera. Entonces, si dijéramos cuáles son las... Esto lo saqué de un sitio web que se los quiero mostrar, ya, de cardiología, que es muy interesante, ya. Entonces, ellos dicen que la principal causa de la hipertrofia ventricular izquierda sería la adaptación del miocardio a una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Tengo una sobrecarga de presión, y en ese caso podría ser por la hipertensión arterial, ¿ya? Eso. Entonces, un paciente con una presión de 180, obviamente va a estar generando unas sobrecargas y mayor poscarga al ventrículo izquierdo. Ya, también podría ser por la estenosis de la válvula aórtica. Y también podría ser por la coartación de la aorta. Todo esto provocaría mayores hipertrofia del ventrículo izquierdo por un mecanismo de mayor poscarga en el ventrículo izquierdo, ¿ya? También podría ser que fuera genética, como la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Que es hipertrofia del septo interventricular en pacientes jóvenes que no tienen sobrecarga de presión. Y esto suele progresar ¿no es cierto? A la hipertrofia ventricular izquierda, severa, etc., ¿ya? Y otras causas pueden ser la obesidad, ¿ya? Que también va a generar un aumento de la resistencia. Recuerden que la obesidad dentro de la ley de Poiseuille, ¿ya? Eso es bien importante recordarlo. Dentro de la ley de Poiseuille tengo varios factores. Tengo la viscosidad, tengo, ¿no es cierto?, el radio y tengo la L, el largo. Y en la obesidad el L, el largo, aumenta mucho porque tengo mucha masa. Tener mucha masa, el largo de la red de capilares, ¿ya?, y de vasos aumenta. Y eso hace aumentar la resistencia periférica. Y eso obviamente hace aumentar la presión, ¿ya? Por efecto, esto de Poiseuille, ¿ya? Otras posibilidades de hipertrofia podrían ser la comunicación interventricular y también la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica. Esas serían causas hacia adentro del corazón. Y también, pero hay causas en la misma válvula y causas después, hacia afuera, por la presión o por la resistencia, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿cómo cambiaría la electrocardiografía si tuviésemos hipertrofias ventriculares izquierdas, por ejemplo? ¿Qué esperaríamos tener? Se los dije al principio, ondas R altas en D5 y D6 y ondas S profundas en B1 y B2. Voy a devolverme porque esto es lo más importante, ¿ya? Si me devuelvo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que era importante saber hacia dónde miraba? Uy, que eso va lento eso. Cada derivación. No, esto no está funcionando. Aquí, eso lo dije. Entonces, si está hipertrofiado esta pared o aquí, entonces los vectores cardíacos, los vectores se van a sumar mayormente aquí. Va a haber mayor cantidad de dipolos en este sector. Y si hay más cantidad de dipolos, ¿quién lo va a ver con mayor claridad? El electrodo positivo que esté mirándolo justo al frente, que es B5 y B6. Y estos dipolos se van acercando hacia B5 y B6. ¿Y quién lo va a ver más negativo? Lo va a ver B1. ¿Por qué? Porque B1 va a ver que se alejan de él, ¿no es cierto? Porque son dipolos positivos que se van alejando de despolarización, que se alejan de él. Entonces voy a tener aquí una onda S, súper negativa. ¿Se entiende?
Ya, aquí, para no caer en la misma tontera que hice recién, ¿no es cierto? Me devuelvo así, ya. Ahí está. Ya, las demás cosas son cosas que son un poco más complicadas, ¿ya? Pero, por ejemplo, digamos, esta es fácil, el eje podría estar un poquito normal, pero está un poco, en general, un poco desviado a la izquierda. La onda P puede estar ancha o predominantemente negativa en B1. El QRS puede ser mayor de 100, ¿ya? Milisegundos. Podría también haber un bloqueo de rama, eso es posible. El ST, perdón, el segmento ST podría estar un poquito descendido, la onda T negativa, las derivaciones laterales. ¿Por qué? Porque puedo estar yo observando procesos que están entre medios, dando vueltas en el espacio, etc. ¿Ya? Todo esto puede pasar, pero en realidad lo más sencillo, lo más fácil de entender es que la onda R en B5 y B6 es grande y en S tengo una onda, en B1 y B2 tengo una onda S profunda. Ya eso es lo más simple de entender. Ya, veamos a la derecha. En el caso de la rotación a la derecha, voy a poner D1 y D3 para mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Veo que no me salieron tan bonitos y secuenciales, pero bueno. Ahí está el vector y ahí está D3, ¿no es cierto? Ya. Y esto me está rotado hacia la derecha en este caso. Entonces, es bien interesante pensar qué cosa podría hacer que se rote a la derecha, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo, ya que en el curso a mí me interesa que aprendan la medicina de altura. Les voy a contar que la hipoxia que se genera, ¿no es cierto?, cuando uno asciende, se genera una hipoxia hipovárica, ¿ya? Esa hipoxia hipovárica en el tiempo va generando hipertensión de la arteria pulmonar, ¿ya? Porque la arteria pulmonar, en términos así como fisiológicos, genera una respuesta de vasoconstricción hipóxica en la altura. Es como contradictorio pensar de que el pulmón quisiera tener vasoconstricción hipóxica en condiciones de poco oxígeno. Es como raro, es decir, ¿por qué el pulmón va a impedir que el oxígeno entre al vasocontraer la misma arteria pulmonar? Bueno, hay una razón para eso, es lo que se llama la razón ventilación-perfusión, o VQ, ¿ya? Y es que cuando hay poca oxigenación, es posible que el pulmón entregue sangre desoxigenada hacia el lado arterial. Y si yo entrego sangre desoxigenada, obviamente voy a tener lo que se llama hipoxemia en mi cuerpo, ¿ya? Y eso, el cuerpo no quiere tener hipoxemia. Entonces, cuando tiene condiciones de poca oxigenación, prefiere ventilar menos y tratar de que las zonas que no están con oxígeno no se mezclen con la sangre, ¿ya? Si una zona del pulmón no tiene buen oxígeno, prefiere no mezclarse con la sangre, para que esa sangre ¿no es cierto?, no siga venosa, sino que la sangre se arterialice bien. Entonces, ¿cómo lo hace? Evita que la sangre venosa pase por zonas, ¿ya? Por zonas que no están bien ventiladas. ¿Y cómo evita? Con la vasoconstricción. Entonces, hay una razón fisiológica, ¿ya? La vasoconstricción hipóxica tiene la razón de evitar que la sangre pase por zonas mal ventiladas. ¿Ya? ¿Y qué hace con eso? Entonces, con eso hace que quizás poco menos de sangre se oxigena, pero lo que se oxigena bien. Entonces, logro mantener una razón de ventilación-perfusión adecuada. Ya, eso lo vamos a ver con mucho más detalle en fisiología respiratoria. Pero ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque en un paciente que ha estado, por ejemplo, 50 años viviendo en Puno, a 3.000 metros o más, casi 3.500, no me acuerdo cuándo está en Puno, pero está como a 3.000 metros de altura. Pero pongámosle que está viviendo más alto, que está viviendo, no sé, a 4.000 metros de altura. Hay otros pueblos en Perú y en Bolivia que están súper altos, ¿ya? 4.000, vamos a poner una cosa más exagerada, ¿ya? Y esta persona entonces ha estado continuamente con la vasoconstricción hipóxica de su arteria pulmonar.
ese vasoconstricción genera un aumento de la presión en la arteria pulmonar y ese aumento de presión es un aumento de poscarga del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho por 50 años ha estado contrayéndose contra una presión de la arteria pulmonar mayor. Es como que siempre, cada latido, ¿no es cierto?, le cuesta sacar la sangre y mandarla hacia el pulmón. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a hacer que genere una hipertrofia ventricular derecha. ¿Y qué es lo que debería esperar yo en este paciente? ¿Ya? Debería esperar entonces una rotación del vector cardíaco hacia la derecha. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, por eso que me importaba explicarle esto, porque ahora vamos a ver los patrones típicos, ¿no es cierto? Un patrón típico de hipertrofia ventricular derecha sería parecido a la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, por eso, vamos a tener una Rs altas en derivaciones pericordiales derechas, ¿ya? Eso. En delante dijimos, las R altas estaban en B5 y B6, y las S estaban en B1 y B2, ahora al revés, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener Rs altas en B1 y B2, y S en B5 y B6, o sea, una imagen especular exacta de lo que está pasando. Y un pequeño aumento de la duración del complejo QRS, lo mismo que en el caso del ventrículo izquierdo. Y este patrón sería en pacientes con estenosis pulmonar congénita, con tetralogía de Fallot, pero también en hipertensión pulmonar, que es justamente lo que hemos dicho en el paciente en altura, que puede tener una hipertensión pulmonar causada por una vasoconstricción hipóxica de la arteria pulmonar, ¿ya? En otras enfermedades, todas las cuales la masa del ventrículo derecho tiende a aproximarse o excede la masa del ventrículo izquierdo. Aquí interesante esto, porque tendría que la masa del ventrículo derecho tendría que superar la masa del ventrículo izquierdo. Sabemos que el ventrículo izquierdo siempre es más voluminoso porque está ejerciendo, ¿no es cierto?, una presión mucho más alta. La presión en la arteria, o sea, en la circulación pulmonar, la arteria pulmonar, llega a máximo de 25. Cuando estamos hablando de 25, estamos hablando de hipertensión prácticamente. Milímetro por mercurio. ¿Ya? En cambio, en el otro estamos hablando de 120. ¿Ya? Entonces, la diferencia es bastante grande. Son casi 10 veces mayor poscarga en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, para que se hipertrofiara el ventrículo derecho y fuera mayor el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo, tendría que pasar algo muy grande, ¿ya? Y si logra pasar eso, entonces el vector cardíaco, en vez de estar rotado normalmente a la izquierda, va a rotarse un poquito hacia la derecha, pero no tanto. Tendría que ser mucho para que se rote bien a la izquierda, ¿ya? Eso sería una situación extraña, ¿ya? Ahora, esto no es tan fácil porque de hecho hay muchos elementos más que uno debería considerar aquí para la hipertrofia. Y por eso que les quiero mostrar esto, ¿ya? Criterios para que uno pueda decir que hay una hipertrofia ventricular derecha. Y como se dan cuenta, son muchos criterios. Pero, como no es mi intención enseñarle esto, porque yo tampoco lo sé, obviamente, sí me interesa esto, por ejemplo. El primero es lógico. En B1, R es alta. B1 y B2. Y en B5, B6, SS es muy negativa, ¿ya? Es cosas así, ¿ya? Eso es lo que por ejemplo, ¿ve? En S profunda, en B5 y en B6, ¿ya? Así. Así que, básicamente, eso es lo que yo quería mostrarle hoy día. Aquí está, ¿no es cierto?, el eje cardíaco normal, entre menos 30 y 90, desviado a la derecha, entre 90 y 180, desviado a la izquierda, entre menos 30 y menos 90, y las direcciones extremas van entre menos 90 y menos 180. Y para que, un poco para reírse o para, o para decir, pero esto no necesita hacer nada de lo que mostró el profesor Moraga. Claro, podrían no hacer nada, porque efectivamente todo lo que yo les mostré está en la red. Y está llegar y hacerlo y colocar las amplitudes de dos derivaciones y le va a decir para dónde está rotado el corazón. Así de fácil. Pero ¿por qué se lo quise mostrar? Porque en realidad uno siempre tiene que saber cómo es que ocurren las cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que significa
esta amplitud del QRS. Ya era bueno haberlo visto cómo se calculaba, ¿ya? Y cómo se suman los vectores. Entonces tiene como una cosa así que quizás puede ser anticuada, pero de todas maneras sirve para entender las cosas. Así que ahora lo que quiero hacer es que quiero, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Veamos, ya, estamos casi en tiempo de hacer un break. Ya, entonces vamos a parar aquí, vamos a hacer un pequeño break, ¿no es cierto? Pero antes quiero saber si entendieron lo que vimos, si hay alguna duda de todo lo que hemos chequeado. ¿Ya? Así que cuéntenme nomás y de ahí nos vamos al break. Se entendió bien, pero solamente me quedó una pequeña cosita. A ver. Siempre se va a superponer la punta del 1 con la cola de los demás, ¿o no? ¿Siempre va a ser así? ¿O hay alguna forma de que se superponga al revés? No, así se suman, los vectores se suman así. Esa es la forma de sumar vectores. Siempre la suma de los vectores es punta cola. Punta cola, Pero mira, siempre va a estar la punta del 1 con la cola del 2 o 3. Pero siempre la punta del 1 va a estar uniéndose a una cola. sí, la punta del 1 con la cola del 2. Va a hacer eso. Y después el vector resultante va a ser el vector que vaya entre la cola del primero con la punta del segundo. Eso. ¿Ya? ¿Y hay algunos casos que se tenga que usar el vector 2 y el vector 3 para poder hacer una medición? ¿O es que siempre se va a hacer 1 y 2 y 1 y 3? Un caso donde se puede usar el 2 y el 3. Se puede. Y eso, después del break, veamos qué pasaría si lo usamos, ¿ya? Ya, eso. Muy bien, ya. ¿Alguien más tiene dudas? Yo tengo una duda. ¿Qué tan confiable puede ser el dibujar un triángulo en un papel, por ejemplo, y dibujar uno mismo los vectores? Bastante, diría bastante confiable. Ya, profe. Yo me di el gusto de hacerlo sin yo salí del sitio. Yo dije, lo voy a hacer nomás, voy a ver si me da. Lo hice y después lo hice en el sitio. Y me dio prácticamente igual. Así que mi respuesta es sí, sí se puede. Ya, profe, muchas gracias. Eso. Ya, voy a pausar la grabación. Ya, ¿cómo estamos? ¿Volvimos? Ya. Estaba revisando, así que vamos a, hola, vamos a chequear la página que les conté. Ya es una página bien interesante donde podemos hacer medidas de vector cardíaco, pero también me gustaría mostrarles un video que estaba buscando, ahora encontré un video tan interesante, ya que justamente lo que hace es reforzar el concepto de dónde están las derivaciones y de cómo se calcula el vector cardíaco. Lo va reforzando. Así que me parece bueno hacer esto, que sea una clase redonda y que sirva de algo, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a mirar las páginas web que yo les dije. A ver, en primer lugar. Esta la vamos a ver enseguida, pero antes de ver esa, vamos a mirar. Vamos si es este. Ya, aquí tengo uno. Sí, este es. Ya, este sitio se llama MyAKG, ya, mi SG, ya, mi SG. Se llama la web del electrocardiograma. Y tiene varias cosas bien interesantes, ¿ya? Aquí como leer un electrocardiograma, miremoslo. Vamos navegando un poquitito, ¿cierto? Ya, ahí se ve cómo leer un ECG. Secuencia para leer, primero hay que calcular, veamos qué es lo que habría que hacer, porque esto lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a ejercitar esto, ¿ya? Pero me gustaría ver esto. Primero tenemos que calcular la frecuencia, ¿ya? ¿Y cómo calculamos la frecuencia? Tenemos que saber cuántos QRS tiene que haber en un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Y tenemos que saber si está entre 60 y 100, sería normal, si está sobre 100 sería taquicardia, si sería abajo de 60 sería bradicardia. Es lo primero que tenemos que saber, ¿ya? Si estamos en taquicardia, normocardia o bradicardia. Punto 1, entonces, cuando uno ve un registro de ECG, calcular la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo que hay que hacer,
tenemos que ver qué ritmo tiene, si tiene ritmo sinusal, si tiene ritmo supraventricular o tiene un ritmo ventricular. ¿Y cuál es la clave de esto ahora? La clave de los ritmos es que si tiene una onda P siempre antes del QRS, ¿ya? Esa es la primera clave. Si tiene una onda P antes del QRS, entonces significa que tiene un ritmo sinusal. Si no aparece una onda P, o está invertida o cualquier cosa, pero el QRS es angosto, entonces puede ser que tengamos un ritmo del aurículo ventricular acelerado, ¿ya? O un ritmo juncional, que se llama de la unión, ¿ya? ¿Por qué sé que ese ritmo viene de ahí? Primero, porque no veo la onda P, ¿sí? Es primera cosa. Segunda cosa, porque el QRS es normal, no es ancho. O sea, si el QRS es normal y no hay onda P, entonces yo pienso que la onda está saliendo del nodo AB, ¿ya? Y el nodo AB, entonces, sigue la misma configuración espacial, el QRS, y por lo tanto no es más ancho, sino que es un QRS angostito. Ya, y cuando yo sé que el ritmo es ventricular, cuando el QRS es ancho, ¿ya? O anómalo, así como raro. Ahí inmediatamente si yo veo el QRS ancho y digo, ya, entonces no, este ritmo no es supraventricular, no es un ritmo que ni viene ni del nodo B, ni tampoco del nodo SA, ¿ya? Sino que es un ritmo que viene del ventrículo. Y ahí entonces yo digo ritmo ventricular, ¿ya? Entonces son como pequeñas claves las que le estoy dando. Después viene de que sabemos que es un taquicardia, bradicardia, hemocardia, y sabemos que es sinusal, juncional o ventricular, podemos ver si hay un bloqueo en el AB, ¿ya? Y para eso analizamos el intervalo PR. PR tiene que ser menos de 0,22 o menos 0,20. Si tiene más de 0,20, entonces yo digo, y se mantiene, es estable, yo digo que es bloqueo de primer grado, ¿ya? Si tiene un PR que de repente genera, ¿no es cierto?, una alteración en la conducción hacia el QRS, puede ser un bloqueo de tipo 2, MOVIC tipo 2. O si tengo, por ejemplo, un bloqueo de PR, que significa que el PR se va alargando, se va alargando, se va alargando, hasta que de repente no conduce, eso puede ser un fenómeno de Wenckebach o MOVIC tipo 1. Ahí tengo la forma. Y después, si yo veo que las ondas P andan por una parte y las QRS andan por otro lado, entonces tengo un bloqueo de tercer grado. ¿Por qué? Porque la actividad eléctrica auricular está desconectada de la actividad eléctrica ventricular. Entonces los ventrículos laten por un lado y las aurículas laten por otro lado, y ahí es como que no hubiera entre en los aurículos y los ventrículos no hay ninguna conducción de impulso, ¿ya? Entonces no están divorciados, están separados. Y eso se llama bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿ya? Entonces ahí yo ya tengo otra forma de saberlo. Después viene el intervalo QT, la valoración del intervalo QT, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, si yo tengo un QT largo, un QT corto, etc. Son otras alteraciones. El eje eléctrico, que es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, si está rotado hacia la derecha, a la izquierda, si está normal. Después tengo ST, las alteraciones del segmento ST, que son bien importantes porque, por ejemplo, una depresión del segmento ST, ¿ya? Puede significar normalmente una falta de oxigenación o isquemia, o hipocalemia también, ¿ya? Si hay justo una depresión desde el punto J, ¿ya? Y hay una depresión desplazado significativamente bajo la línea basal, ¿ya? Entonces ahí tendríamos la posibilidad de ir entendiendo que en ese caso, si tengo una depresión de ese segmento, puedo yo tener una isquemia. O también puedo yo tener una elevación del segmento, que también puede estar asociado a un fenómeno de infarto. Y finalmente pueden haber otras alteraciones, pero son muchas. O sea, esto es verdad que es bastante. Así que yo los voy a invitar mañana para que hagamos algún análisis de algunos electrocardiogramas y vayamos viendo qué es lo que le está pasando, ¿ya? Eso quería mostrarle. A ver, veamos qué otra cosa. Intervalo PR, bloqueos.
intervalo QT, el eje eléctrico, segmento CT. Cardiopatía isquémica, bloqueo de rama. Ya. Bloqueo de rama derecha y la onda, ya, perfecto. Ahora miremos la calculadora del eje cardíaco. Y vamos a hacer lo que me pidió, no sé si Máximo o no sé quién fue. Vamos a colocar, o Christopher parece que fue, si podía ser, pero aquí me está dando 1 y 3 nomás. Tú querías que fuera 3 y 3 y 2. 3 y 2. No, no me está dando la posibilidad de hacer 3 y 2 aquí, pero tú lo puedes hacer. A ver, denme valores que ustedes quieran de amplitud de QRS en la derivación 1 y después de QRS en la derivación 3. Denme las que quieran y aquí las colocamos, ¿ya? Para ver para dónde estarían rotados. Eh, 3 milivoltios en QRS, o sea, 3 milímetros en 1. ¿Ya? ¿Y en 3? 10. 10. Calcular. Normal. Está en una rotación normal. A ver, los desafío a que me lo roten a la izquierda. A ver, ¿cómo sería? Izquierda significa que tengo más masa para este lado. ¿No es cierto? Si tengo más masa para este lado, ¿quién lo estaría viendo con más positivo? Masa para este lado. Sería esta, ¿no? La derivación 1 estaría viendo más vectores positivos. ¿El QRS lo estaría viendo mejor o no? Si tengo más masa para este lado. Sí. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que se rote para acá? Tenemos que hacer que el ventrículo izquierdo sea un poquito más amplio su QRS. Ya, y entonces en la derivación 1, ¿qué deberíamos hacer? ¿Que si fuera más grande o más chico? Acuérdate Que fuera más grande. más grande, porque este es el Sí. electrodo positivo, y si aquí esto es más masa, va a haber más dipolos aquí que va a estar mirando, entonces va a tener más amplitud del QRS, ¿ya? Sí. Perfecto. Como Entonces, estaba dibujando un poco el triángulo en mi mente y fue como, así debe ser más grande, entonces... claro, Eso. y como se va alejando para allá, el músculo está para acá, ¿no es cierto? Ya, el músculo está para acá, entonces los vectores se estaban alejando ¿de quién? Del 3, que es positivo acá abajo. Entonces, ¿cómo tiene que ser el 3? Mucho más pequeño. Y negativo, porque se Iría le van negativo, alejando, entonces denme un negativo bueno, por ejemplo, menos 10. un -10. Listo, ahora, crucemos los dedos. ¿Creen ustedes que con esto se logra un vector cardíaco rotado a la izquierda? ¿Sí o no? Sí, digo que sí. Genial. Ah, no alcanzamos. Faltó. ¿Saben por qué? Porque para que esté rotado, todavía está normal. Para que esté rotado a la izquierda, todavía tiene que llegar a 30 y de ahí, de 30 a 90. Aquí tiene que quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se le ocurre? Nos faltó ponerle masa aquí, masa muscular, con más vectores. Yo creo que Sí, quitarlo un poco a la derivación 1. ¿Quitarle un poco? aumentarle. Ah, No, aumentarle. A ver, quitarle. Yo diría que un 5, un 7 por ahí. veamos. Mira lo que va a pasar. Bien, muy bien. Genial. Claro, porque no es totalmente, ¿no es cierto?, perpendicular a esto. O sea, no es totalmente paralelo a eso, perdón, eso es lo que quiero decir. Porque si es paralelo 100% a esto ya está en el rango normal. Muy bien el concepto de quitarle un poquito. Ya, bien pensado.
Y si dejábamos, por ejemplo, el mismo 15, pero aumentábamos más negativo, ¿igual pasaba o no? Aumentar este negativo. A Sí, ver, aumentar el negativo y dejar quizá el otro normal. ya, y aumentarlo este. Vamos a ponerle Sí. este 19, a ver, veamos. También. También se logró, ¿ya? Bueno. Porque estos son valores muy grandes, ¿ah? O sea, difícilmente... Sí, Sí. eso mismo estaba pensando porque igual 15 cuadritos hacia arriba, Sí, otros 19 cuadritos, va a quedar afuera el papel milimetrado, sí, no cabe. el electro. Tendría que ser el corazón de un elefante, no sé, algo muy grande. Bueno, pero ya, está bien, para que vean así como uno puede jugar. Y ahora veamos qué vector tendría que, para que fuera rotado a la derecha. Ya, está bueno el ejemplo que estamos haciendo. Tendría que estar, si está rotado a la derecha, entonces está como alejando del 1, pero se está acercando mucho al 3, ¿sí o no? Si está rotado para acá, entre 120 y 180, ¿ya? Si está aquí, entonces se va acercando mucho, mucho al 3 y se va alejando mucho del 1. Entonces tendríamos que colocar negativo este. Pongámosle, ¿cuánto negativo le ponemos al 1? Menos 6. Menos 6, ya. Eso es más normal, ¿no es cierto? ¿Y cuánto le daríamos de positivo a este, que también fuera dentro de la normalidad? Podría ser Un, quizás 8 o 9. O no sé qué dice el máximo. Sí, un sí, ya. 5, puede ser, un 6, por ahí. Ya, bueno, pero pongámonos a ver qué va a salir. Bien, excelente, ¿ven? Eso significa, lo que estamos haciendo significa que estamos entendiendo el proceso, ¿ya? Estamos entendiendo dónde están las derivaciones, estamos entendiendo de qué es lo que va midiendo. Y justamente para reforzar eso es que yo quiero que veamos el siguiente video, ¿ya? Y que veanlo con cuidado porque en el fondo está hecho casi por un estudiante. Y está justamente diciendo que hay cosas que como estudiante no lo tomó muy en serio, ¿ya? Así que, a ver, ¿por qué no puedo? Ah, porque está aquí. Aquí está. Ya, vamos a ver una sencilla revisión, pero significativa revisión. Eso es lo que vamos a hacer. Y con esto vamos a terminar porque ya no va a alcanzar más el tiempo, pero me parece que es necesario. Como jóvenes recientes, sentamos con la cabeza sin realmente entender lo que nos están hablando. Y es porque a lo mejor parece muy complicado y al no entenderlo, muchas veces la utilidad que tiene. Profe, Sí, cuando a ver, vaya a la función de compartir pantalla sí, sí, sí. y va a haber un cuadrito abajo a la izquierda que dice compartir sonido de la computadora. Ya, perfecto. Una idea general. Sí, voy a compartir eso en la computadora. Solamente con eso yo ya puedo tener una serie de diagnósticos diferenciales. Entonces, en simples palabras, el eje tarea con saber o tener una idea general de más o menos dónde está, me puede servir mucho. Ya te voy a dejar de compartir, yo voy a volver a compartir. Sí, y ahí va a aparecer un cuadrito donde la pestaña que va a compartir y va a aparecer un cuadrito abajo, dice compartir sonido de la computadora. Compartir sonido, perfecto. Ya, gracias. Muy buena idea. Está más o menos aquí. Y el sentido llega al nodo auriculoventricular y luego se reparte por los dos ventrículos y se produce la sístole ventricular, ¿no? La despolarización de los ventrículos. Entonces, digamos que la energía se mueve hacia abajo y hacia la izquierda. Claro, yo tengo la izquierda acá. Entonces, la energía se mueve en esa dirección. La electricidad se mueve en esa dirección. Digamos que se va para acá, también algo de electricidad para acá. Incluso la electricidad también puede ser registrada muy, muy a la izquierda y no solamente abajo. Y también puede registrarse la electricidad abajo. Entonces, digamos que la electricidad fluye en todas esas direcciones. Entonces, una derivación del electrocardiograma justamente hay una acá abajo justo, que viene a ser AVF, y hay una que está a la izquierda, una derivación de las extremidades que está a la izquierda, que es de 1. Y hay otra que está muy, muy a la izquierda, que es la L, ¿verdad? De left. Esa derivación se llama AVL. Entonces, estas reciben la electricidad, se acerca a ellas. Por eso, aquí el QRS va a ser más positivo. Si yo quiero dibujar así un QRS rápido, y pido disculpas por el movimiento, pero es la única forma en que me va a salir
bien el QRS. Entonces, en estas derivaciones izquierdas sale muy, muy positivo. Una R muy alta sale aquí porque la electricidad se acerca a ellos. De igual forma, si la electricidad para abajo, muy probablemente en AVF también yo vaya a tener un QRS muy, muy positivo. Aquí está. Donde más positivo sale es donde la electricidad va directamente. Habíamos dicho que el nodo sinusal estaba aquí y la electricidad toma justo esta dirección, que es más o menos 60 grados. Si yo planteo una horizontal ahí, estos son 60 grados y eso corresponde a D2. Entonces ya vemos cómo se va armando mi plano cartesiano, ¿no? AVL D1 por acá, D2 acá y AVF abajo. Y aquí es donde, pues como la electricidad va directamente, es todo muy positivo. Todo es muy positivo y es justamente donde mejor voy a ver la función del nodo sinusal, que vendría a ser la onda P. Entonces, por eso decimos que la onda P se ve mucho mejor en las derivaciones D2 y D1. Esto es incluso hasta discutible, porque no necesariamente la despolarización de D1, mejor dicho, no necesariamente la posición donde está la derivación D1 recibe la electricidad del nodo sinusal. De hecho, es casi como que ni se acerca ni se aleja, ¿no? Es más un poco de dos. Por eso dicen que en D1 la onda P es como difásica. Pero esto es sometido a diferentes variantes. Entonces, a lo mejor la onda P aquí es positiva negativa y en D2 es donde es más positivo. Entonces, ¿dónde busco la onda P? Donde va la electricidad directamente y eso corresponde a 60 grados. Eso es como para tenerlo en cuenta. Y del lado derecho, R de right, aquí está AVR, en el lado derecho, la electricidad se aleja, ¿no? Digamos que el vector va así, se está alejando. Y todo lugar de donde la electricidad se aleja se registra como negativo. Por eso en AVR, de hecho, la onda de despolarización es incluso al revés. Y la onda T siempre sigue a la onda más grande, ¿no? Entonces, si aquí hay una S profunda, porque esto es una S profunda, no es una R, la onda T será como negativa y eso es normal. Entonces, ya vemos cómo estos son bastante opuestos. AVR se aleja, negativo, AVL se acerca, es positivo. Ya estamos poco a poco completando nuestro plano cartesiano sin haberlo dibujado, solamente teniendo una idea de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? De dónde se va la electricidad y estas cosas. Entonces, nos falta, creo, una muy importante que es D3. D3 está aquí, en el territorio, un poquito hacia la derecha, hacia abajo, y podemos ver cómo, y esto a manera de poder recordar para los memoristas, podríamos decir que yo voy en orden, ¿no? de izquierda a derecha, de 1, de 2 y de 3, y así nunca me olvido de dónde está cada una, ¿no? Para los más memoristas. Entonces, D3 está ahí y como vemos la electricidad no se acerca ni se aleja de D3, es casi como si D3 lo estuviera viendo pasar, yo estoy viendo pasar y por eso a veces en D3, y esto es absolutamente normal, que un QRS tenga una fase positiva y una fase negativa. Entonces es perfectamente normal, es como que está viendo que se va acercando y luego cuando ya pasó hace una S. Es perfectamente normal ver una RS en D3. Entonces, incluso se puede ver aquí una S pequeñita también en AVF si el vector, el eje finalmente es de 60 grados, AVF también ve pasar el vector eléctrico. Entonces hay un positivo y hay un negativo, lo mismo para VL dependiendo. Entonces, si la electricidad se mueve para la izquierda, para abajo a la izquierda, si sigue esa dirección, entonces, ¿cuál finalmente es el eje cardíaco? ¿Dónde yo dibujo el eje? Tengo que escoger uno. Y esto es lo que en realidad no importa mucho.
creo yo, y esto es una opinión personal, esto es lo que en realidad no importa mucho, no importa en realidad dónde está finalmente ese único eje cardíaco que será como el promedio, porque lo que a mí me interesa realmente es que sea un eje normal, que esté entre esto y entre esto, ¿no? Que esté en todo ese sector es lo que finalmente a mí me interesa. Eso es un eje normal, que esté entre menos 30 y 90 grados. Si está entre menos 30 y 90 grados, ese eje cardíaco es normal, puede estar, digamos, tranquilos. Es un corazón que tiene sus fibras de conducción bien puestas, sus fibras de conducción funcionan y su estructura, su anatomía estructural es normal. No hay cavidades grandes, sus cavidades no están dilatadas, sus cavidades no están sometidas a mayor presión, o sea, no hay sobrecarga, el corazón no tiene que hacer más esfuerzo para bombear y eso permite que la electricidad fluya bien y en el electrocardiograma las ondas que registran me den la idea de un eje normal. Lo que me debe preocupar es cuando el eje es anormal, cuando tenemos energía, electricidad fluyendo más allá de los 30 grados, cuando tenemos energía, electricidad fluyendo más allá de los 90 grados. Eso es lo que a mí me debe llamar la atención, lo que a mí me debe dar una idea de que ahí algo anda mal. Porque significa que los ventrículos, que ese corazón está sometido a mayores presiones, tiene que hacer más esfuerzos y probablemente ya tenga un agrandamiento de cavidades. Las desviaciones de la electricidad, y ojo que digo así, las desviaciones de los vectores, no necesariamente solamente del eje, pueden ser hacia más a la izquierda, y se llama desviación hacia la izquierda cuando es menor a menos 30, cuando está en ese territorio, y cuando es más de 90, cuando está en ese territorio. Cuando es mayor a 90 grados, cuando está en ese territorio de abajo a la derecha, decimos que hay una desviación hacia la derecha, ¿no? Esas son las dos posibilidades. Existen otras desviaciones cuando el eje está registrado en esta área y tenemos electricidad que se mueve para acá. Esas desviaciones son muy aberrantes, hablan de un corazón muy afectado y les dicen eje indeterminado, ¿no? Incluso, y esto yo no lo puedo dibujar porque lo que ustedes están viendo es un plano en 2 dimensiones. Es un plano en 2 dimensiones, hay largo y ancho, pero no hay profundidad. Pero digamos que a veces el eje se va hacia la pantalla. Es como si saliera hacia la pantalla en tercera dimensión. Es otra forma de entender los ejes también. Son ejes indeterminados. Lo que a mí me debe importar son los ejes que están desviados hacia la izquierda y los ejes que están desviados hacia la derecha. Generalmente las desviaciones a la izquierda hablan de alteraciones del ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a escribir aquí, patología del ventrículo izquierdo. Un agrandamiento del ventrículo izquierdo, tiene que hacer mucha más fuerza, una hipertrofia ventricular, una sobrecarga izquierda, un paciente muy hipertenso con cardiopatía hipertensiva, probablemente sus ondas sean mucho más grandes. Y luego las desviaciones hacia la derecha hablan de patología del ventrículo derecho. Pero, y esto es que afecta directamente, también habla de patología pulmonar. Porque todo lo que está detrás del pulmón, acordémonos que el ventrículo derecho lo que hace es bombear sangre a través del tronco arterial pulmonar hacia los pulmones. Entonces, cuando hay una sobrecarga del ventrículo derecho es porque el pulmón tiene algún stop, porque el pulmón tiene mayor resistencia al flujo, una hipertensión pulmonar, una embolia pulmonar. Son las cosas que hacen que el ventrículo derecho tenga que hacer mucho más esfuerzo, sobrecarga e hipertrofia, incluso una hipertrofia pulmonar. Un paciente EPOC con mucha hipoxigenación, un paciente que no oxigena bien. El pulmón lo que hace es producir vasoconstricción en un intento por compensar esa hipoxemia. El pulmón cree que no hay tensión y produce vasoconstricción a través de sustancias vasoactivas. Hay una mayor carga del ventrículo derecho que hace mayor fuerza para bombear y se desvía el eje hacia la derecha. Esto a veces se ve muy claramente con un bloqueo de rama derecha. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se ve una desviación de
De eso ya lo hablaremos después. Entonces, yo creo que esto es un resumen muy, muy simplista del eje cardíaco. La respuesta es que sí me debe importar saber más o menos dónde está el eje, que no esté desviado, y si está desviado, ¿para dónde? Si es a la izquierda o hacia la derecha. Vamos a hacer un pequeño repaso a dibujar nuestro plano cartesiano. Este es nuestro plano cartesiano finalmente. Y pues habíamos dicho, ¿dónde están las derivaciones? Pues la principal, D1, aquí es donde empieza todo, hacia el pie, donde están los feet, ahí está AVF, donde está a la izquierda, para el lado izquierdo, donde está el brazo izquierdo, ahí está AVL, y luego empezamos 1, 2 y 3, lo habíamos dicho así como para acordarnos, D2 está aquí, y D3 está un poquito hacia la derecha, ¿no? Entonces, habíamos dicho que todo empezaba en el nodo sinusal y que su electricidad, ese vector de despolarización seguía esa dirección hacia D2 justamente. Y eso, si lo ponemos en un plano, si lo comparamos al horizontal, son 60 grados. Eso correspondía a D1, a D2, y más o menos ahí estaba el eje, ¿no? Entonces, lo que me importaba a mí era que el eje esté en este sector de acá. Si está ahí, significa que el eje está entre menos 30 grados y 90 grados. Entonces, eso es lo normal. Una desviación del eje hacia más allá o menos de menos 30 grados, hablaba menos de menos 30 grados, hablaba de una desviación del eje a la izquierda, ¿no? Y eso hablaba de patología de ventrículo izquierdo. Y si estaba en este territorio de aquí, era porque a lo mejor el eje era mayor a 90 grados, y eso se denominaba desviación del eje a la derecha. ¿Vale? Y yo creo que ya está. Esto es un repaso, así un repaso muy rápido, muy simplista del eje cardíaco. Recordar, es importante saber que no esté desviado, que sea un eje normal. Lo que me interesa es que no esté ni desviado hacia la izquierda o a la derecha, que yo hablaría de patología estructural o de conducción en el corazón. Ya, muy bien. ¿Qué les pareció? Está bueno el video. De verdad explicó todo prácticamente lo que explicó usted así resumidas cuentas. Bueno, lo encontré muy bueno. Además que hecho por un estudiante, ¿qué les pareció? Un estudiante así como que se llamaba Christopher Soto Palma. Ahí estaba haciendo una explicación. Genial, pues. No, lo encontré súper bonito, muy bueno. Así que, bueno, yo creo que con esto terminamos. La idea es de tener, como decía el estudiante, ¿no es cierto?, tener una visión general de qué significan estos vectores cardíacos, que si están en D2 son los mayores QRS, no tendríamos problemas porque D2 está en el rango normal, pero si los mayores QRS empiezan a irse hacia D1, o si D3, por ejemplo, empieza a aparecer muy negativo, entonces estamos en problemas, porque significa que estamos modificando, ¿no es cierto?, el vector, y eso está significando que hay una sobrecarga de presión, ya sea en el ventrículo derecho o en el izquierdo, dependiendo de dónde se rote el vector. ¿Ya? Y eso es preocupante, ¿ya? Es preocupante porque indica una patología subyacente, indica un corazón que está haciendo un trabajo superior, ¿ya? Y eso también es un riesgo, ¿ya? Un riesgo para la salud y, en fin, posibilita infartos, posibilita una serie de otras situaciones que son muy lamentables. Ya, chiquillos, entonces vamos a dejar acá. Los voy a invitar a que mañana vengan a la clase. No voy a tener así un PowerPoint preparado, pero sí lo que vamos a hacer es que vamos a meternos a las páginas que hay. Hay páginas que permiten revisar electrocardiogramas,
¿ya? Y ver si podemos contestar. ¿Qué es lo que le está pasando a ese electrocardiograma? Si podemos calcular la frecuencia que tiene, si podemos calcular el ritmo, los bloqueos, si podemos entender lo que está pasando. ¿Ya? Es muy interesante hacer una práctica de eso, así que mañana, por favor, vengan. Pero les voy a pedir un favor. Voy a pedir que antes de que terminemos, si alguien puede meterse a la página que estábamos viendo. Eso me gustaría, de hecho. Yo creo que sería algo muy positivo si alguien se logra meter a la página. ¿Dónde está? Acá. Por favor, si alguien se puede meter a esta página que está aquí. Me gustaría si se puede meter y si se lo hace, me comparta la pantalla a ver si podemos hacer el quiz. Porque cuando yo me meto, me pide que le pague. Porque ya el año pasado lo hice. ¿Alguien puede, por favor, meterse a esta página? Y ver si podemos... ¿Puede copiar el link y pegarlo que está en el chat para apretarlo y de inmediato ver si entra? Por Buena favor. idea, buena idea, buena idea. Ya lo voy a copiar. Copiar. Y el chat. Aquí está el chat. Ya pude entrar, profe. Entró. Entonces, ya. Igual lo voy a copiar para el que quiera meterse. Ya. Voy a dejar de compartir. Comparte, porfa, la pantalla. Al tiro. Ahí está. Ya, Máximo. Veamos si podemos hacer hay un quiz. Sube, un poquito sube. Veamos si podemos empezar el quiz, porque si se puede, significa que lo podemos hacer. Veamos, a ver. Generalidades. ¿En dónde? En inicio. A ver, ándate inicio. Inicio. Veamos. Arritmias. Ándate a arritmias. Arritmias. ¿Sí? Ya, a ver, ve si aparece algo así como artículo que permite aprender. Sigue bajando, ¿no? Quiero ver si hay uno que se llama quiz. Sigue bajando, ¿eh? Va enseñando. Ciclo. No, profe, no vi ninguno. Sube, entonces subamos. No, si hay un quiz, porque yo lo hice el año pasado. Pero lo importante es que lo encontremos. A ver, sigue subiendo hasta arriba, ¿no? Vamos a tener que volver arriba al navegador de arriba, lo más arriba. Ahí, a ¿Hay alguna ver. especie de lupa para poder buscar o no hay aquí en la página en sí? Quizás si ahí pueden poner algo. Si pone practice, practice-drill. Practice-drill. Con doble L. A ver. No, creo que no salió. No salió. Pucha. Y alteraciones, calculadoras. No, parece que voy a tener que pagar nomás. Ya, jodí. Generalidad de bloqueo, marca paso. Era una que decía quiz o estrategia cardíaca electoral. Si yo lo encontré, pues. Yo lo encontré, lo pueden encontrar ustedes. 1000 veces. ¿Pero en qué parte más o menos lo encontró usted, profesor? En este sitio, pues. Oh, Yo no sé si lo escondieron. dicen calculadora aparezca algo, ¿no? Mira, déjame compartir. Ya, sigan buscando ustedes, pero déjame compartir para ya les voy a mostrar cómo el año pasado lo hice yo. Compartir la pantalla. Ahí. Entonces les voy a mostrar esto. Yo me metí en el mismo sitio. Ahí. practicalclinicalskill.com. Es el mismo sitio, ¿no? Con los años. No, pues si hay XG, sí, yo creo que es el mismo sitio. Ya.
Y me salían estas cosas, así. Me salía una pregunta. A lo mejor, estoy viendo que otra página, pues. Dice Practical, Clinical. Yo creo que Es otra página. Ay, qué buena noticia. Ya, me gusta porque significa que a lo mejor voy a poder. A ver, ¿alguien se puede meter ahí? Practicalclinicalskills.com. y ahí entré. Ya, ya. Yo dejo de compartir. Comparte. A ver. Ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Busca quiz. A ver. En electrocardiografía, arriba. EKG. Y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. En alguna parte tiene que salir practice. Ahí está, practice drill. Ese. Ábrelo, a ver. Ahí está. Genial, ya, ahí está. Eso, mañana vamos a hacer eso. Si alguien quiere practicar antes, hágalo. Pero mañana vamos a trabajar en esto, ¿ya? Genial. Qué bueno, ya. Estaba pensando que iba a tener que pagar otra vez. Es bien interesante, ¿eh? Tiene millones de cosas. Así que, ya chicos, yo creo que ya se pasó el tiempo, así que voy a dejar de grabar. Nos vemos mañana en la clase que sigue. Y hoy día a la tarde